La gran discusión en este momento en el Perú es de dónde diablos vamos a sacar los recursos para financiar el enorme déficit que existe hoy en nuestra sociedad. Es decir, hemos retrocedido décadas después de haber tenido 25 años de aplicación de un programa económico neoliberal con el que nos prometieron que con la gestión privada que iba a ser decente, transparente y eficiente el país iba a crecer y que el Estado se debía ocupar solamente de la administración de justicia, de la seguridad, de la educación, y eso a medias, ¿no es cierto? Porque se ha promovido mucho la privatización de la educación y el derrumbe de la educación pública, pero en fin, el asunto es que al final del camino, 25 años después, lo que tenemos, y la lista es interminable, es la educación en crisis, la salud en crisis, la infraestructura en crisis, el transporte público en crisis, el sistema de justicia y la seguridad en crisis por falta de recursos. Es increíble lo que está pasando. Es decir, y tenemos encima un Estado absolutamente ineficiente y corrupto. O sea, eso es la historia 25 años después. Entonces, es evidente que hay que hacer cambios, porque además hemos acumulado déficits enormes. Jaime Saavedra, el exministro de Educación, me dijo en algún momento que el Perú tenía un atraso de casi 30 años en materia de educación, y cuando hablamos de atraso de 30 años no estamos hablando solamente que en infraestructura hay que invertir por lo menos 150.000 millones de soles, o sea, casi un presupuesto de la República para ponernos al día, sino que tenemos que pagarle mejor a nuestros maestros, que además están muy mal formados. Es decir, hay que reentrenar a nuestros maestros y hay que darle a los maestros y a los alumnos las nuevas tecnologías, lo cual supone una enorme inversión. Y lo mismo pasa en salud. En el sector salud, por confesión de la exministra de Salud, faltan 30.000 profesionales solo en el aparato del Ministerio de Salud. Y súmenle a eso toda la plata que hay que invertir para construir hospitales, para construir la red primaria de atención, las postas médicas. O sea, ¿de dónde diablos va a salir el dinero para eso? Porque estamos tan atrasados que simplemente no basta con el ingreso corriente que tiene el Estado peruano a partir del sistema como está. Es decir, le entregamos todo a los privados, les entregamos las concesiones, los contratos, absolutamente todo, y nosotros nos quedamos con una tajadita. Y esa tajadita con la que nos hemos quedado ha sido pésimamente administrada. Todos los años se devuelve dinero a la caja central porque no se gasta. Parte de ese dinero se lo roban. Otra parte de ese dinero es usado de una manera absolutamente ineficiente. Hay obras abandonadas por todo el país. Es decir, que encima de todos los males, es decir, encima de que nos faltan fortunas para ponernos al día y convertirnos en un país que pueda mirar con optimismo hacia el futuro, lo que se ha hecho mal por la corrupción y la ineficiencia. Entonces, evidentemente hay que producir cambios. Entonces ahí aparece Antauro Humala, que dice hay que regresar a Velasco, hay que estatizarlo todo, porque hemos pasado de un extremo a otro. Pasamos de estatizarlo todo con Velasco a privatizarlo todo con Fujimori. Y después de Fujimori todos los que vinieron atrás, porque Paniagua, Toledo, Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, todos han seguido haciendo lo mismo, sin importar el signo político, han continuado con esa misma política económica y con ese proyecto. Entonces, nos pasamos del estatismo al privatismo, ¿no es cierto? Como soluciones extremas. Entonces tenemos una situación completamente paradójica, porque en este momento, y gracias a la intervención del ministro de Justicia, Vicente Ceballos, se ha introducido la discusión si no deberíamos tener algunas empresas públicas, y hay gente que se ha rasgado las vestiduras, han insultado al ministro, han dicho que todos son unos comunistas los que proponen algo así, y se olvidan de que Chile, que es el modelo neoliberal así admirado por todos estos fanáticos, tiene como principal empresa Codelco. Codelco es una empresa pública, es una empresa del Estado. ¿Y a qué se dedica? A la minería. Tiene 4 o 5 asientos mineros, entre los cuales está la mina del Teniente, que es la mina de cobre más grande del mundo. ¿Y de quién es la mina? Del Estado chileno. ¿Y dónde van las utilidades? Al Estado chileno. ¿Para qué? Para resolver los problemas de los chilenos. Lo que nos ha pasado acá es increíble. Hemos arrimado todos nuestros recursos, los hemos entregado a manos privadas que además han sido corruptas e ineficientes. Y si no, miren todos los escándalos que hay en las obras públicas en este momento.
y hemos renunciado a tener los recursos que necesitamos para desarrollarnos como país. Y esto no significa que tengan que ser excluyentes, es decir, no porque el Estado tenga una participación en la economía, sobre todo en asuntos claves que pueden generar enormes recursos para resolver nuestros enormes problemas, sino que esto tranquilamente puede convivir con una empresa privada que respete las reglas, ¿no es cierto? Que no se ande coimeando a los funcionarios públicos para conseguir privilegios, que no acceda a los contratos y a las concesiones pagando comisiones ilegales o financiando campañas electorales. Eso es absolutamente posible, pero esta es la discusión que hay que dar en el Perú hoy. Esa es la discusión que tenemos que enfrentar. Si no, no tenemos destino como país. Es decir, es una locura lo que nos pasa. Es decir, somos un país riquísimo porque tenemos gas, porque tenemos petróleo, porque tenemos prácticamente todos los minerales, desde el oro hasta el cobre, tenemos litio que se acaba de descubrir, tenemos una enorme riqueza pesquera y todo lo hemos entregado a manos privadas a cambio de recibir una tajada sin pensar en un proyecto nacional, en un proyecto como país. Entonces, ¿dónde debería estar nuestra principal inversión? En educación. En educación tendríamos que invertir 400.000 millones de soles en educación en este momento, pero ¿de dónde diablos los vamos a sacar? Hay que replantear las cosas. Es muy probable que si estuviéramos en Chile y el Ministerio de Energía sabe, y Minas sabe que hay en Apurímac un lugar que se llama Las Bambas, ¿no es cierto? Que es un lugar donde hay una cantidad enorme de mineral, sobre todo de cobre, que es el más grande y más rico yacimiento del Perú. Lo más probable es que si Las Bambas fueran en Chile, serían de Codelco, de la empresa del Estado. ¿Por qué? Para sacar de la explotación de esa riqueza los recursos que se necesitan para resolver nuestros problemas. Yo creo que ha llegado la hora de enfrentar esta discusión con responsabilidad y que la política se organice no en función de quiénes son pues los pendencieros que quieren hacer los caudillos y que tenemos que escoger con qué caudillo estás. No, si estás con Antauro, si estás con Guzmán, si estás con Verónica Mendoza, esa no es la discusión. La discusión es qué vamos a hacer con el país. Esa es la discusión. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos para el desarrollo del país? ¿Cómo vamos a enfrentar este entrampamiento en el que estamos y cómo vamos a garantizar que esto vaya para adelante? Por supuesto, resolviendo la corrupción, resolviendo el tema de la crisis del sistema de justicia, resolviendo el tema de la representación de los partidos políticos, porque para hacer todo esto necesitamos nuevos dirigentes en la política y también, escúchenme bien, nuevos dirigentes en el mundo empresarial, porque estos que hemos tenido los últimos años han sido no solo cómplices, sino parte de los sistemas de corrupción. Hay que cambiar las cosas en el Perú y yo resumo todo esto en un concepto: ni dejar las cosas como están, ni retroceder a Velasco Alvarado, pero que hay que cambiar las cosas, hay que cambiarlas en el Perú.